Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy tenemos la presencia del doctor David Rafael Velázquez Seifelher, un apellido distinguido. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va, doctor? Gracias Contento por la de saludarlo. invitación. Muy amable. Muchas gracias. Ministro de culto, que Viceministro de culto. Viceministro. Viceministro de culto, pero soy el ministro de culto. Viceministro de Educación, área culto. Exactamente, Bueno. dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia. Viceministro de Educación y Ciencia está en la dirección de culto y según comentarios va a tener nuevos cargos de aquí a poco. Esperemos que se hagan oficiales los anuncios. Hoy ya escuchaste, ¿verdad? Sí. ¿No podemos decir? No, todavía no. Tendría que ser el ministro Ramírez el que haga Y oficiales menos los un cargos. programa no oficial, ¿verdad? Entonces, No, debe en ser un general problema. estamos diciendo que vamos a dar una versión oficial en el momento. Pero está preparado el doctor David Velázquez para dar un salto, así que éxitos en tus Muchas gracias. funciones. Muy amable. Y adelante. Además, soy historiador. Sí, trabajo particularmente en historia de la educación desde hace más de 10 años. Alfredo Seifelher, ¿qué es de vos? Mi tío, el hermano de mi madre. El hermano de tu madre. Él es un clásico, un libro obligado prácticamente para leer todo lo que fue la época de la dictadura estronista y gran parte de los trabajos del Chaco, en particular de Estigarribia. Sí, de hecho, él hizo una tarea de rescate tanto a través de entrevistas como a través de libros basados en fuentes documentales, sobre todo ese desconocido inicio y mediados del siglo XX, oscurecido por la historiografía autoritaria estronista. Los testimonios que él recogió nos dieron o nos dan un panorama muy distinto al que pintaba la historiografía oficial de aquellos años. Es lamentable la muerte de Alfredo muy temprano, muy joven. Sí, en estos días se cumple un aniversario más de su nacimiento. Y bueno, lo vamos a recordar seguramente como corresponde en el ámbito y también en la familia, porque era un tío muy querido. Sí, seguro. Por todo, ¿verdad? Por todo. Y repito, el que quiere saber algo respecto a lo que ocurrió en la guerra del Chaco, con Estigarribia, todo ese periodo de un verdadero paréntesis trágico en la vida democrática que fue la dictadura de Alfredo Stroessner Matiauda, un autor obligado, sin lugar a dudas, es Alfredo Seifelher. Sí. Mi hermano, Yoyito, me enseñó desde muy chico a leer los libros de Seifelher. Sí, él comenzó escribiendo sobre filatelia. Era coleccionista de estampillas y su primer libro era Filatelia, Afición sin Barreras. Ese fue Mira, qué bien. su primer libro. ¿Vos sos judío sefardí, escuché? No, más bien de Europa Oriental, Ashkenazí. Que nací de Europa Oriental, de Alemania. Alemania. Mi abuelo fue uno de los pocos miembros de su familia que sobrevivió a la hecatombe nazi, a la destrucción del judaísmo. Sí, la verdad que la familia, cuando él salió a Como vos decís, Europa del Este te refería a la zona de Polonia, Alemania, Polonia. Esa sí, zona. Exactamente. En lo que se conoce como Ashkenaz Ashkenaz. en la jerga judía, sí. Muy bien. Entramos a un tema. Entramos en tema. 1932 comienza la guerra. Sí. Termina en el 35, estamos en el 2024. Quiere decir que un día como hoy, hace 92 años, estábamos en plena guerra. Entonces, una de las decisiones que tomamos acá con la producción del canal C9N, Diálogo Franco, es tocar permanentemente temas que nos hagan recordar un poco lo que ocurría en la guerra del Chaco. Tocamos varios aspectos y contigo queremos tocar porque hiciste un trabajo muy lindo. Tuve la suerte de leer, gracias por el material, la educación escolar y primaria durante la guerra del Chaco. ¿Cómo un país que está por un lado a 800.000 kilómetros de la capital enfrentándose con un adversario entre la vida y la muerte, la economía para proveer balas, proveer fusiles, proveer aviones, y por otro lado que no terminen las clases? Es un tema difícil, árido, muy poca gente escribió y la única referencia que hay son en forma muy parcial de los informes de los presidentes de la República. Exacto. La verdad que el desafío comenzó primero como tratar de comprender dentro del amplio espectro de la colaboración de toda la población para la causa de la guerra, cuál había sido en particular la colaboración de las escuelas. Y para eso inicialmente tenía algunos apuntes dispersos, notas de las juntas de aprovisionamiento, hasta que un día, hace unos 5 años o 6 años atrás, encontré archivos en una escuela de Valenzuela, en la escuela profesora de la Torre Sánchez. Encontré archivos de época
Y dentro de los archivos de época había un libro copiador de cartas. Y en ese libro copiador de cartas de la directora de la escuela durante la época de la Guerra del Chaco, ella contaba qué cosas estaban enviando de la huerta escolar para el ejército en campaña, qué cosas habían fabricado en las máquinas, en este telar mecánico que conocemos todos, tan propio de nuestras casas. Y entonces empecé a indagar más sobre cómo fue la vida escolar, qué cambió de la vida escolar durante la Guerra del Chaco, porque también traté de valorar el peso de la contribución de las escuelas a la causa paraguaya durante esos años. Así comenzó la escritura del libro, cambiando la mirada, es decir, no mirar la guerra bélica, digamos en su dimensión bélica, ni mirar solamente el papel de las instituciones macro como la Junta de Aprovisionamiento, después el Ministerio de Economía, sino tratar de mirar qué pasa en la escuela, cómo se alteran los ritmos, por qué los niños dejaban la escuela, qué mecanismos de solidaridad se creaban para evitar que los niños dejen la escuela en tiempos de la guerra. Y traté de narrar, digamos, en sentido inverso, es decir, contar la vida escolar en tiempos de guerra. Si me permitís, entonces, doctor, vamos a irnos por el inicio. Antes de la guerra tenemos que hablar necesariamente de la educación. En ese momento el Paraguay se debatía exactamente en esta época, un poquito antes de 1920, 1918, en una suerte de división. Estaban los que querían tener un héroe militar y por supuesto evocaban la guerra del 70, y estaba otra cultura muy nueva, entre ellos el abanderado Ramón Indalecio Cardoso, que preconizaba el héroe civil. ¿Por qué en una escuela vamos a tener que recordarle el héroe militar y por qué no hacerle querer o amar en la misma magnitud a un héroe civil? Contarnos un poco esa experiencia. Y es digamos, el conflicto de dos tipos de nacionalismo. El segundo, el que usted describe, doctor, el de que encarna Cardoso y otros, es lo que llamamos el nacionalismo cívico, que está basado en el respeto a las instituciones democráticas de la República. El primer valor que propugna la escuela de Cardoso es el respeto a la ley. El segundo valor es el progreso de la patria por medio del trabajo, y en tercer lugar viene el culto a los héroes del pasado. Del otro lado empezaba a crecer esto que llamamos el nacionalismo identitario, que tiene que ver con el heroísmo, nacionalismo más romántico, el de la gran gesta de la preservación de la soberanía y la integridad del Estado en guerra, la exaltación de los héroes militares de aquella guerra, de la mano sobre todo de Oleari, aunque en esos años también podemos destacar a Natalicio González, que comenzaba sus primeras armas también. Pero antes de ello, el propio Enrique Solano. Enrique Solano López, pero o Blas Garay. Arsenio López de Cut, Blas Garay. Exacto. Y también en un momento dado van a aparecer los liberales lopistas, como Justo Pastor Benítez, Pablo Maxins Fran, Da Rosa, el director del diario. Y son dos posiciones nacionalistas que chocan. Aunque que debo hacer una aclaración, ¿verdad? El 1 de marzo feriado, el que establece es un liberal, Eusebio Ayala. En plena guerra del Chaco establece como un feriado... En el 31 ya, en el 31. Ah, en el 31, entonces fue José Pegullari. Sí, para mí que fue en plena guerra, en el 33. Fue en el 32 y se llamó Día de los Héroes de la Patria. Ah, 32. Sí, Día de los Defensores de la Patria. Defensores de la Patria. Que importante no va a decir eso porque siempre se dice que los liberales tenían una suerte de antipatía hacia Francisco Solano, y no se trata de eso, sino que me encanta que vos, que no sos liberal porque sos afiliado al Partido Colorado, lo digas claramente cuál era el objetivo de la escuela liberal, de la educación durante el gobierno liberal. Sí, eso significó para Cardoso una serie de acusaciones por parte del ejército, incluso Bray lo atacó con mucha dureza. Pero con un seudónimo, no forma personal. Un soldado paraguayo lo atacó a Cardoso. Pero yo creo que tenía que ver con esta diferencia de criterios acerca de que era considerado como un héroe en el medio ya de la crisis con Bolivia. Eso también hay que decir. Antes de entrar en ese tema, esa diferencia que veníamos arrastrando, termina la guerra 1870, estamos más o menos 50 años después de la guerra. Entonces, como que había una suerte de moral baja de parte del ejército paraguayo, no se sentían bien, perdimos la guerra, perdimos territorio, en fin. ¿Era necesario una exaltación a los héroes militares, al patriotismo heroico militar en esa época? Y lo que sostiene la mayoría de los estudios es que la tarea de Oleari tuvo esa motivación fundamental, de rescatar
el valor, rescatar el coraje, rescatar la valentía y convertir lo que fue una derrota militar en una victoria moral. Bueno, ese fue el trabajo de él. Eso es, claro, esa fue su tarea fundamental. ¿Para vos, Oleari, es un historiador o es un poeta? No, yo creo que es un ensayista que se tomó el trabajo, digamos, si podemos separar los elementos más literarios de su obra y los elementos menos históricos, menos exactos. Yo vería también que rescató historias que no eran del todo conocidas en aquellos años y las puso en la tribuna pública. Ganó mucho prestigio al enfrentarse a Cecilio Báez años antes, en 1902, en la famosa polémica Báez-Oleari. Y después se fue consolidando, muchos dicen de la mano de Enrique Solano López, pero vivió tanto Oleari después le escondió a su hijo en un aljibe. Así cuentan las... No, está demostrado. Cecilio Báez le dice que mientras yo le envié a 3 de mis hijos, otros dicen que hay 6 hijos que fueron a la guerra, los Báez Allende, descendientes de Cecilio Báez. Sin embargo, el único hijo de Oleari se le escondió en un aljibe, fue la policía a buscarle en la calle Brasil y Oleari le escondió a su hijo en un aljibe, ahí hacía oficina el chico para no ir a la guerra del Chaco. Entonces ahí está el nacionalismo de Oleari, le aprovechó también Cecilio Báez. Tratamos nosotros de separar la actitud de la influencia que tuvo, porque su influencia fue más allá de la personalidad de uno y otro. Oleari fue muy importante porque es cierto, yo coincido con eso, doctor, que convirtió la derrota de la guerra del 70 en un triunfo y hacer una eso, victoria moral, sí. Hacer eso, tener una pluma extraordinaria, era evidentemente, ¿verdad? En esa época ya Oleari era embajador de los gobiernos liberales en España. Y estaba como embajador, ministro de embajada de España. Hay un texto del que menciono en el libro cuando él era, una cosa interesante, él fue director del Colegio Nacional, claro. Él le rindió pleitesía a Gondra. Siendo ministro de los liberales, claro. Siendo presidencias liberales, pero... en un texto, en un informe del año 1912, cuando él informa del estado de cosas en el Colegio Nacional, él defiende que la guerra, el recuerdo del sufrimiento común, dice el texto, es el elemento que puede sanar las heridas del país de ese momento, que venía arrastrando la crisis ya desde 1904 hasta entonces, y dice, solamente una gran causa que esté por encima de todos nosotros, como los sufrimientos del pasado compartido, puede servir para terminar los odios del presente. O sea, la narración de la guerra para Oleari cumplió una función social terapéutica. En palabras sencillas, es lo que decía, hay tanta división, tanta pelea como la que tenemos hoy, que tenemos que remontarnos al pasado. Exacto. Y buscar en el pasado la unidad gloriosa. Y ahí busca, volviendo al tema, esa diferencia que había entre la educación cívica y la educación promilitar, por llamarlo de alguna... ¿Cómo es el nombre que dijiste? Nacionalismo heroico. Nacionalismo heroico. Versus nacionalismo cívico. Sí. Nacionalismo heroico versus cívico. Ese nacionalismo heroico versus cívico lleva un tiempo. Incluso en esa época no estaba todavía bien establecido la escuela normal de profesores, la escuela normal de maestros, se produce una integración. ¿Qué rol juega en todo esto Ramón Indalecio Cardoso, dejando ya de lado la diferencia entre lo heroico cívico y lo heroico civil? Realmente yo creo que todavía no terminamos de dimensionar lo importante del rol de Cardoso en estos años. Cuando él asume como director general de escuelas a pedido de Manuel Gondra, ya tenía 22 años de ejercicio de docencia. Había sido director de la Escuela Normal Rural de Villarrica, de la Escuela Graduada de Ahora. Había hecho toda la trayectoria, incluso un dato que poca gente conoce, pero que fue rescatado ya por varios colegas, es que fue electo senador y se presentó al solo efecto de renunciar. No sabía eso. Se presentó para renunciar y decir, yo soy un maestro, lo mío es la educación, mi mundo es la escuela. ¿Y qué consiguió con eso? Y renunció y se dedicó a desarrollar esta reforma educativa que este año cumple 100 años de haber sido aprobado. Pero ejerció la senaduría por un tiempo. No, solo se fue a la primera sesión, leyó su carta de renuncia y se retiró. Mira, qué bueno. Sí, muy poco conocido Ramón Indalecio Cardoso, hijo de Antonio Taboada. Hijo de Antonio Taboada. Hijo de Antonio Taboada. Ramón Indalecio Cardoso es el responsable de la educación normal y Manuel Franco, en el gobierno de Manuel Franco, que también fue educador, tuvo un gran repunte, pero es cierto, luego González Navero es el primero que nombra o decide la creación de la Escuela Normal de Profesores. La Escuela Normal unificada. Unificada, porque la Escuela Normal arranca en 1896, pero en 1908 pero con otro nombre, unifican. Estaba la Escuela Normal de Maestras y la Escuela Normal de Maestros. En 1908 se traslada a la sede de Villarrica y se unifican las dos escuelas en una única escuela normal.
Y después de un año, porque la idea era atraer a maestros del interior hacia esta sede, después de un año de comprobar que los intentos eran infructuosos, vuelve a Asunción, pero ya unificada en una sola escuela. En el año 1917. En el libro tuyo que decía Asociación de Profesores y Sí, de Maestros. exacto. Y eso es lo que se une y se crea la Escuela Normal de Exacto, la Escuela Normal del Paraguay, que es la Escuela Normal de Maestros más la Escuela Normal de Profesores. Ok. Y eso forman la Escuela Normal del ¿Y Paraguay. en qué consistía la reforma de Cardoso, así en términos sencillos? Ya que tenemos que irnos a la guerra después. Claro, nosotros teníamos en ese momento un sistema tradicional de educación basado en el maestro que todo lo sabe, el alumno que escucha atentamente las lecciones del maestro y aprende de manera unidireccional y memorista. La escuela de Cardoso es una escuela activa. El alumno descubre por sí solo el aprendizaje, el profesor cumple funciones de guía o de Es más facilitación, deductiva, de orientador, trabaja con juegos. Cardoso dice la escuela paraguaya es la escuela activa del trabajo, porque a diferencia del juego, el trabajo genera un bienestar más prolongado, dice Cardoso, que en el niño que el juego, que proporciona una gratificación inmediata, pero los dos cumplen la función de identificar qué le interesa a un niño. Entonces le agrega esto, después crea lo que le llama la educación nacionalista, que para él consiste en romper intelectualmente con la influencia argentina en la educación. En la mayoría de los libros de texto que se usaban eran argentinos y uruguayos. Entonces rompe su programa intelectual, es la ruptura de esta dependencia, dice él. Es que la mayoría de los textos luego eran nomás luego también argentinos. Sí, no, dice él, sin chauvinismo de ningún tipo, nosotros queremos una escuela auténticamente paraguaya. Y él tiene otros elementos de nacionalismo interesantes. Por ejemplo, él es el primero que hace medición de peso y talla en nuestras escuelas y crea un programa que después se conoció en la historia como la cocina nacionalista paraguaya. Él dice, la raza se alimenta por la boca. Y entonces crea de la mano de Raquel Ibieres de Artecona, recoge las recetas de las abuelas de la época del 70 de la guerra y convierte en el menú para la nutrición adecuada del paraguayo. Después suprime el uso de telas extranjeras dentro de las clases para hacer artes manuales, utiliza el carandaí, no con la idea de que los chicos sean hábiles en tal o cual oficio, sino con la idea de que cada uno sepa ganarse por sí solo el sustento. Importante recordar que en esa época el Ministerio de Educación estaba dentro del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Entonces no tenía una relación directa. Él era la máxima autoridad educativa en ese momento. Sí, porque la conducción educativa en realidad recaía en un organismo que era el Consejo Nacional de Educación, presidido por el director general de escuelas, que era él. El ministro de Instrucción Pública tenía una función meramente consultiva o ratificada los actos administrativos, tenía voz en el Consejo, pero no tenía voto. Uruguay sigue manteniendo ese mismo sistema de un organismo especializado, conductor de la educación, muy pedagógico, con poca influencia de factores extrapedagógicos. Con ese ambiente ya suenan los tambores de la guerra del Chaco y se viene la guerra. A la vuelta de la pausa hablamos de eso. Así es. Consejo comercial y regresamos inmediatamente. Impresionante todo lo que se habla en el corte. Ojalá que todo esto se pueda filmar y que algún día se pueda pasar para que la gente vea de lo que hablamos. Doctor, estamos en plena guerra, 32 al 35. Muchos de los docentes fueron convocados para ir al frente de batalla. Algunos alumnos, muy poco porque se respetó eso en su gran mayoría. Generalmente mayores de 18 años para arriba eran los enrolados en esa primera movilización general que hubo. Pero la realidad es que mientras se combatía en el Chaco, nuestras escuelas acá quedaron desabastecidas. ¿Cómo fue la educación un día como hoy, lunes, en plena guerra del Chaco? Sí, si me permite, doctor, solo quiero hacer un agregado. Las escuelas empezaron a protagonizar ya esta dimensión de la guerra mediante discursos patrióticos ya a la muerte de Rojas Silva. Sí. Allí tenemos ya discursos incluso febrero del 27. De maestros, sí, tenemos discursos de marzo del 27 en que los maestros cuando comienzan las clases les hablan a los alumnos de lo que había ocurrido y les rescatan los episodios de La Residenta y de Acostañú para tratar de insuflarles el patriotismo en ese momento, que fue la primera gran movilización que después, digamos, se terminó. Ya comenzada la guerra, viene una orden general de que las escuelas comiencen a dividir su día escolar en tareas de apoyo a la logística de guerra, ya sea a través de huertas escolares, sea a través del tejido, y no se pierden las clases. La amplísima mayoría de las escuelas permanecieron abiertas. Unas pocas escuelas una obligación rurales, que las que estaban lejos de Asunción, toditas, con guerra o sin guerra, continuaban igual. Sí, solamente que algunas
pequeñas escuelas cerraron por la movilización general de los varones. Y esto no es que los varones hayan sido los niños, sino que sus padres al movilizarse hicieron que muchos niños volvieran a las casas a trabajar en la economía doméstica, apoyar a las madres en el cultivo de los campos para la... Claro, entonces por ese lado es parte de la reducción de la matrícula. Como usted dice, no, pocos alumnos fueron reclutados, sí lo fueron, pero porque también en nuestras escuelas había mucha extraedad. Había chicos de 17 y 18 años cursando el cuarto, el quinto grado, sobre todo en las zonas rurales, y eran movilizados o enrolados para combatir. No era la mayoría. Sí, los maestros, uno nota un declive grande en la composición del magisterio masculino en aquellos años. De 400, casi 500 que había antes de la guerra, en el último año, en el 35, hubo 130 y poco. Y en el 36 vuelve a levantarse hasta 350 más o menos, y es que los que volvieron de la guerra volvieron a retomar sus cátedras. Pero un día escolar era clase a la mañana, en el contraturno había huertas o trabajos de hilandería, se creaban asociaciones solidarias dentro de la propia escuela, por ejemplo las cajas escolares o comités pro huérfanos, que eran contribuciones de toda la comunidad para que aquel niño que había quedado huérfano como consecuencia del fallecimiento del padre en combate no perdiera el año, o como consecuencia de la partida del padre o del hermano mayor de la guerra. Había una comisión de huerta que cultivaban fundamentalmente los productos de autoconsumo. Sí, eran brigadas escolares, se llamaban. Y después teníamos uno de enfermería. Hilandería. Fabricaban ponchos, bufandas para enviar al frente. Y otro era de la parte de enfermería. A ver, el servicio de enfermería estaba incorporado a aquellas escuelas que fueron como hospitales de sangre, pero no eran los alumnos los que desempeñaban esta función. Utilizaban los locales. Claro, en la huerta, a mí lo que me parece destacable es que en esta circunstancia, 90 y pico de años atrás, un niño estaba cultivando la huerta escolar y después tenía que ir a volver a cultivar a su casa para el consumo hogareño. O sea, la famosa escuela agronómica de Trinidad desapareció. Suspendió sus clases porque se convirtió en los huerta. presupuestos, sí, porque los presupuestos no daban para mantener la escuela abierta con su modalidad de funcionamiento. ¿Cuáles eran los rubros que más cultivaban para renta? ¿Cómo? Los rubros que más se cultivaban: algodón, hierba, caña de azúcar. Ya había soja en esa época. Tabaco con el cual se fabricaban los cigarros que se enviaban al... También cigarros. Sí. Acá en las imágenes de apoyo podemos de repente ver ya las huertas escolares, por ejemplo, cómo funcionaban en aquellos años. Ahí tenemos parte de ahí podemos ver eso como parte del programa de esta Escuela Activa del Trabajo propuesta de Cardoso. Es decir, esta propuesta pedagógica a la larga y en tiempos de la guerra demostró ser estratégica para el país. ¿Hay alguna institución del ministerio que lleve el nombre de Ramón Indalecio Cardoso? Sí, el edificio principal, la medalla más importante, llevan el nombre de Cardoso. Hace poco visité una escuela en Alto Paraná. Esta imagen que tenemos atrás son niños de la escuela, hoy sería la escuela Panamá. Soy de Mariscal López. Mariscal López, que están cultivando en la escuela. Que era un área básicamente entonces rural. La medalla lleva el nombre de... La medalla más importante, sí. La medalla, el edificio principal del ministerio lleva el nombre de Cardoso. Escuelas en Villarrica. Luego, y también hace poco visité una en Alto Paraná, que lleva el nombre de Cardoso. Bastante ignorado también, ¿eh? Y yo creo que todavía no tiene la vigencia que merece tener. Poco agradecido la sociedad actual con un verdadero maestro de la educación. El otro punto que me llamó poderosamente la atención es que Ramón Indalecio Cardoso, a veces, como él dependía del ministro de Justicia, Instrucción Pública y Culto, tenía desaveniencia con el ministro de Guerra y Marina, porque le decía: me estás destruyendo el local, no me das plata para el mantenimiento y yo necesito reiniciar las clases, porque la mejor manera de honrar la patria es teniendo a los niños preparados. Sí, Justo Prieto. Desaveniencia fuerte entre Justo Prieto y el ministro Rojas. Claro, esos documentos están en el Archivo Nacional, desde luego que en su tiempo fueron confidenciales. La opinión pública no sabía de estas desavenencias. Sabemos que eso porque los locales se usaban para acantonamiento de tropas. Estas desavenencias que se hacían dentro de un consejo de ministros, al no trascender,
Ahora, de alguna manera, gracias al trabajo que usted está haciendo, doctor, nosotros podemos saber, ¿verdad? Yo realmente no conocía estos detalles. Sí, había, por ejemplo, el Colegio Nacional de la Capital funcionó 2 años en una casa particular, porque el colegio funcionaba como hospital de sangre. ¿Usted se refiere al Colegio Nacional de Niñas actual? El actual Asunción Escalada. Asunción Escalada. Sí. Y después, ¿y en qué local funcionó? ¿En la casa? Funcionaba, no, la Asunción Escalada funcionaba, el Nacional de la Capital funcionaba donde está hoy el museo, el Archivo Nacional, donde está hoy la Asunción Escalada. Ah, ok. En el 38, cuando se dividen los dos colegios, es que el Nacional de Niñas se muda a Fulgencio R. Moreno e Iturbe. Y en los años 50, el Colegio Nacional se va a su sede actual en Pinoza. ¿No es en la época de Morínigo? Sí, 45, 43. Sí, en la época de Morínigo. 43 se va. En la época de Morínigo se va. Tiene razón. En el 43 se va a... Bueno, muy bien. Otro punto, aparte de esas desavenencias entre autoridades, tenía que, lógicamente, terciar el presidente Eusebio Ayala, como si le faltaba problema en el frente, abastecimiento, Bolivia, la Liga de las Naciones, problemas internacionales, también problemas domésticos, pero se llevó adelante. En resumen, si pudiéramos hacer un análisis retrospectivo, la educación, porque es muy traumático. Hace poco pasamos una pandemia y la organización, el Banco Mundial estableció que por cada año perdido era equivalente a 1.6 años menos para el alumno. Por 2 años era el equivalente de 3.2 años. Casi un ciclo entero. ¿Cómo se pudo cuantificar la pérdida de la capacidad educativa de nuestros niños y niñas durante la Guerra del Chaco, que fueron 3 años? A ver, sin que haya habido una edad de oro, cuando en el año 1931 se hace el segundo Congreso Pedagógico Nacional, la tasa de retención de niños en la primaria, es decir, aquellos que concluían la primaria después de haberla comenzado, había crecido de 1% a 2%. Uno dice una cifra baja. Lo que pasa es que en la época no era tan sencillo retener a los niños en la escuela por la alta pobreza y por la inestabilidad política. Pero venía en crecimiento la matrícula. Uno nota en aquellos años que la matrícula solamente desciende en los años de revoluciones. Incluso en tiempos de revolucionarios todavía, en 1909, no es propiamente un año revolucionario, pero es un año de este ciclo de inestabilidad, se aprueba la ley de educación obligatoria gratuita. Y se nota su efectividad. González Navero. Y se nota su efectividad en 1912, cuando lograda la pacificación del país y comienza la presidencia de Scherer, la matrícula se dispara a 20.000 alumnos más que en los años previos. Es decir, se necesitaba esa estabilidad para que todas estas leyes puedan funcionar correctamente. Las leyes no funcionan, digamos, por actos de magia, sino requieren que el contexto sea favorable a la aplicación. Y después uno vuelve a notar una caída de la matrícula, por ejemplo, en el 22, en el año revolucionario. Pero se puede decir que había un progreso que se corta con la guerra. Se corta con la guerra y con la inestabilidad política que le sucedió a la guerra, y también con los gastos de posguerra. Le doy un número. Antes de la guerra, el Paraguay pagaba 11 millones de pesos más o menos en concepto de pensión para minusválidos de la guerra del 70 que todavía vivían. ¿Sí? En el año 1938, para honrar a aquellos que habían defendido a la patria en el Chaco, el Estado pagó 111 millones de pesos. Claro, Franco se vio obligado a alzar los impuestos porque si no, no había manera de cubrir ninguna de las obligaciones del Estado. Nosotros decimos, la guerra del Chaco se ganó sin deudas, pero hubo que pagar un precio alto. La presidente de la Asociación de Excombatientes fue el que le prometió que no iban a perder su salario. Vamos a hablar un día también de todos modos, el Ministerio de Salud, por ejemplo, nace también en ese contexto. Antes de irnos al corte, la educación universitaria, veo que en su trabajo también se hace mención a eso. Algo toco, no toco tanto secundaria y universitaria, pero en la universidad, en el año 1928, 1928-29 sufre una reforma importante porque la secundaria se desprende de la universidad. Cuando nace el Colegio Nacional y la Universidad Nacional de Asunción, el Colegio Nacional nace para cumplir una función propedéutica con respecto a la universidad. No es la continuidad de la primaria, sino la preparación para la universidad. Eso se corta en 1929 y en 1931, con la ley Benítez, el decreto de Justo Pastor Benítez, la secundaria pasa a ser parte del Ministerio de Instrucción Pública. Antes de eso, la secundaria dependía del rectorado de la universidad. A la flor. Por eso nosotros decimos
Qué importante los mismos profesores en la Universidad Nacional, claro, porque eran también profesores del Colegio Nacional. Es más, los mismos principios que rigen a la enseñanza universitaria. Eran todos de la misma camada. Exacto. Ahora entiendo. Por eso esa era yo creí en los tiempos actuales que era secundaria y universitaria aparte. Entonces era una especie de cursillo de adaptación. Exacto. De hecho, se llamaba, la instancia que gobernaba ese sector del sistema educativo era el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria y Superior. Muy bien. Vamos a un corte y regresamos ya en la parte final con el doctor David Velázquez. Bueno, parte final. Ministro, muchas gracias por tu presencia en primer lugar. Estamos en la parte final de la guerra del Chaco. La gente sirvió durante 3 años, después volvió. ¿Cómo fue la inserción de Pedro, Jorge, Andrés, héroe de la guerra del Chaco? Algunos de 140.000, de 150.000 movilizados, 10.000 quedaron acá en la retaguardia, 140 fueron al frente, murieron más o menos 30.000 personas, héroes, cayeron prisioneros 2.500, fueron desmovilizados 50.000 aproximadamente, y el resto sano. De esos 50.000 que iban con una pata de palo, que iban en muleta, que iban con herida, y tenían que irse a la escuela. ¿Cómo fue la reinserción de los héroes del Chaco? Es una muy interesante pregunta. Uno, los que fueron maestros, le comentaba que volvieron en parte a reintegrarse como maestros. Pero también algunos lisiados, me imagino. Claro. Otros, para los lisiados, nació una idea dentro del gobierno de Eusebio Ayala, pero se materializó recién en el gobierno Franco, que es la creación de un instituto de artes y oficios para los excombatientes. La idea era que se reintegraran a la vida social del país por medio de la educación. Y vuelvo a reiterar, es valioso, admirable el esfuerzo económico y no haber paralizado las clases durante la guerra y después establecer el camino de la educación como la vía de reinserción de los excombatientes del Chaco. En las imágenes también apareció en algún momento, pudimos ver cómo durante la guerra se cultivaban los rituales guerreros. Vimos a unos niños, vamos a ver ahí, esa es una imagen del libro de Ángel Zaguayanes, donde él cuenta que representaban batallones de cadetes dentro de su escuela en Arroyo y Estero, porque los rituales patrióticos también formaban parte, ahí podemos ver, formaban parte de todo este crecimiento del patriotismo. Pero volviendo a su pregunta, a la vuelta de la guerra comienzan las inversiones para restaurar las escuelas que habían sido hospitales de sangre, porque la verdad que habían quedado obviamente afectadas en su infraestructura. Imagínense, la escuela normal, la mitad de la escuela normal era hospital y en la otra mitad seguían las clases. Entonces, el Internacional, la Cruz Roja, el Monseñor Lasaña, la Providencia, María Auxiliadora, San José, sí señor. La Escuela Cristo Rey en aquel momento. El Colegio Nacional de la capital. Bueno, el Colegio Nacional ya dijimos que perdieron 2 años fuera del local, pero imagínense lo que es haber adaptado una infraestructura a hospital y después tener que desmantelarla y volver a poner en condiciones de escuela. O sea, se intentó hacer un esfuerzo económico muy grande, con algún retraso, pero los salarios de los maestros se pagaron siempre. ¿Hubo un programa especial desde el punto de vista de la currícula educativa para los que volvían después de ser héroes 3 años? Salvo estas cuestiones especiales de inserción por la vía de las artes y oficios, no hubo un currículum. Tuvieron que adaptarse a la misma Tuvieron que volver, exacto. Y algunos repitieron o se quedaron rezagados. Sí, aunque los niveles de repitencia luego eran bastante altos en aquellos años, que es una de las cosas que Cardoso intentó combatir con su reforma. Una última pregunta breve. En su análisis, ministro, de haber estudiado, me imagino, en forma comparativa, porque veo que en su libro le cita la guerra de Bolivia, la guerra de México, donde también pelearon niños. Sí, así es. Lo que tuvimos nosotros acá con el recuerdo todavía en un lamentable de lo que ocurrió con nuestros niños mártires en Acostañú durante la guerra del 70. En los otros países, ¿la educación siguió más o menos el mismo ritmo que siguió en Paraguay? Mire, una de las cosas que hubiera querido hacer es tener también la visión de Bolivia de la guerra. Aquí hay unas imágenes que yo... hay un dato ahí, 46 escuelas tenía el Paraguay durante la guerra del Chaco. En el Chaco. Bolivia ninguna. En el Chaco, claro, y era parte de la propaganda importante paraguaya. Ese detalle. Sí, porque uno de los papeles de la escuela era también simbolizar la presencia paraguaya en el Chaco. ¿Y qué averiguó de Bolivia, ministro? Que lo que pude ver es el libro que aparece también aquí dentro de las imágenes de apoyo, un libro de 3er grado,
que muestra el mapa. No, ellos creían que todo el Chaco era Bolivia. Claro, a los niños bolivianos. Yo digo siempre, la guerra también se libró allí. Sí, no. En la mente de los niños y en la configuración de su idea de país. Y sí sé que hubo un movimiento de renovación educativa como resultado de la movilización de los indígenas, y estos, cansados de ser utilizados o como mano de obra esclava casi en Bolivia o como soldados forzados a ir al Chaco a combatir, produjeron una serie de escuelas también de la metodología de la escuela activa, pero más que esa información no tengo. Paraguay utilizó este libro como ejemplo de que Bolivia fomentaba en sus niños la mentalidad guerrerista. En el libro blanco, que Paraguay presentó como apoyo a su argumento ante la Sociedad de las Naciones, dice: la educación boliviana es guerrerista, invita a los niños a ir a la guerra, y dice: nuestro currículum no es un currículum guerrerista, simplemente dice, vamos a defendernos en lo nuestro, pero no es que la tesis paraguaya era: nosotros no somos los agresores, como si se trabaja en el sistema Ahí educativo apareció un tal boliviano. Manuel Gondra que decía: somos la razón, somos la justicia, somos la fuerza, somos la fe, somos el derecho. Somos el derecho. Pero si nos obligan, También podemos somos ser la la fuerza. fuerza, sí. Muy bien. Vos estás, o sea, hay una invitación, se acercaron recién a Estudio 2, amigos, compañeros de la Argentina, Fischel Slagen y David Freud. No sé si pueden pasar, no hay micrófono, pero pasen por favor adelante un ratito. ¿Te puede parar, ministro, por favor? Claro. Ellos están viniendo por el tema de la OEA y tienen un programa de bioética, religión y Estado. ¿De qué manera tenemos que tener la tolerancia interreligiosa como para poder evitar esta situación de conflicto, y de qué manera nos puede afectar? Muchas gracias, contento de tenerles acá. Slajan, David Freud. Rabino, un gusto. Ministro, un gusto. Un gusto, ¿no? Y no tenemos micrófono, no sé cómo podemos hacer, pero si se pueden acercar acá, yo te voy a dar un saludo de un minuto, por favor. Bueno, un saludo, por supuesto, a todo el pueblo hermano, a todo el pueblo paraguayo, y los esperamos, por supuesto, mañana en el Foro Interreligioso de las Américas, donde vamos a tener varias mesas, muchos temas para compartir, y por supuesto, libertad religiosa y cómo desde el discurso religioso se aporta hoy a la gobernanza y al Estado de Derecho. Fischel, yo sé que vos sos muy amigo del Papa, acércame por favor. Y nuestro ministro también estuvo con el Papa, así que hay acá una colisión de intereses entre amigos del Papa. David, un saludo, por favor. Gracias, doctor Franco. Para mí es una alegría estar junto a ustedes y compartir este minuto. Esta mañana llegaba al aeropuerto y veíamos junto con otros que arribaban, y todos decían: la OEA, estamos aquí para un evento tan importante como este, que reúne y nuclea muchos temas que están por resolverse, ¿no? A nivel sociedad, político, etcétera. Así que el aporte en esas reuniones era muy importante para todos nosotros. Tenemos 3 libros acá: Bioética, Religión y Estado, tomo 1 y tomo 2, y también el libro de la libertad religiosa en el derecho argentino. Ministro, usted le va a recibir, usted va a presidir la mesa. De hecho, en esta edición del Foro Interreligioso, la primera jornada, la de hoy, fue exclusivamente para autoridades de culto de los estados de la OEA. Es la primera reunión que se hace histórica en Asunción de autoridades de culto, y hoy discutimos parte de los temas de la relación entre el Estado y las confesiones religiosas en el contexto de los estados pertenecientes a la OEA. Y mañana es encuentro de líderes propiamente de las distintas confesiones. Nosotros allí vamos a estar haciendo el papel más de observadores. Hoy fue al revés el proceso. Esta es una reunión general, ¿verdad? Yo soy católico, judío, él es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y usted de qué religión es? Hace falta que se diga. No, pregunto, si quiere. Yo soy de religión judía también. Judía también. Estamos de todo y tolerados, con respeto, que es lo que la gente espera de nosotros, ¿verdad? Que independientemente de nuestros credos religiosos, tengamos la capacidad y la sabiduría de ser tolerantes. Sí, por supuesto, la tolerancia y el respeto es parte de la convivencia en el Estado de Derecho, y por sobre todo, uno de los temas fundamentales que vamos a tratar es esta tendencia moderna a que desde el Estado muchas veces, por ahí involuntariamente o sin percibirlo, se invade en lo que es el dominio religioso y se transgrede esta separación entre Estado y religión, cosa que es tan importante tanto para el Estado como para la autonomía de las religiones, ¿no? Totalmente. Gracias, Salges.
Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Rabino. Muchas gracias, David. Ministro, un gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias, muy amable. Un lujo el ministro, ¿eh? Muy denso. Muchas gracias. Nosotros nos damos un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. A la vuelta vamos a hablar de la importancia en la salud, cómo podemos luchar contra el tabaquismo y contra este nuevo flagelo que son los vapeadores. Nos va a acompañar el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, el doctor José Fusilo. Bueno, estamos con el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Él me acaba de reconocer que entregó la presidencia, así que hago la corrección, past president de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Es un capo, uno de los médicos que estuvo ahí en el frente de batalla durante ese periodo crítico de COVID, al frente del INERAM, neumólogo, terapista, conoce muchísimo, así que estamos hablando con una verdadera autoridad. Doctor José Fusilo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, el placer de siempre. Bueno, pido disculpas porque estamos un poco retrasados, directamente al grano. Nos interesa que nos explique un poco de qué manera, primero el cigarrillo afecta a la economía, pulmón, aparato cardiovascular, en fin, te decía, todo el cuerpo humano. ¿Cómo nos afecta el cigarrillo? Bueno, el cigarrillo es bastante conocido, sabemos nosotros que hoy es la principal causa de muerte prevenible en el mundo, también es la principal causa de días perdidos. La primera causa de muerte prevenible en el mundo, también es la primera causa de incapacidad laboral. Hay que recordar que el cigarrillo no solamente eventualmente puede matar a uno de cada dos consumidores, sino que eventualmente puede dejar secuelas que hagan que las personas tengan una calidad de vida que está deteriorada. Son pacientes que eventualmente necesitan soportes de oxígeno, medicaciones muy caras, es decir, tienen problemas para trabajar normalmente y eso genera en la familia toda una discordancia en cuanto a lo que conlleva eso. Desde el punto de vista de los problemas económicos que puede generar en la familia, estamos hablando de la principal causa de ausentismo laboral en los adultos mayores con problemas respiratorios, ¿verdad? Dos preguntas, ¿verdad? En primer lugar, el cigarrillo tiene un efecto evidentemente crónico, ¿verdad? O sea, si un fumador fuma durante muchos años y peor, si fuma mucha cantidad, eso va empeorando. Aparte del aparato respiratorio, pulmón, vías aéreas superiores, tráquea, laringe, ¿qué otro órgano de la economía afecta? Bueno, los principales órganos que afectan son a nivel cerebral, o sea, cerebrovascular y a nivel cardíaco, ¿verdad? O sea, de hecho, las principales dos causas de muerte por el tabaco no son necesariamente el pulmón, sino que son los infartos agudos del miocardio y los accidentes cerebrovasculares, que son las principales dos causas. En tercer lugar vendrían ya las enfermedades respiratorias crónicas y lógicamente el cáncer del pulmón, que es el cáncer más letal de todos, ¿verdad? Y el cáncer de pulmón, ¿cuánto de acuerdo a la estadística de la cancerología, cáncer de pulmón, cuánto, por ejemplo, de por cigarrillo y cuánto no cigarrillo? Bueno, las estimaciones de los diferentes trabajos hablan entre un 75 a 80% de los cánceres de pulmón son debido al consumo de tabaco. O sea, de 100 pacientes, 80 son por cigarrillo. 8 de cada 10, así mismo. Y para la enfermedad no neoplásica, para la enfermedad pulmonar, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica también. También se calcula que 1 de cada 4 fumadores eventualmente es portador de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ok. El tiempo, a partir de los cuántos años ya es peligroso y la cantidad de cigarrillo también. Depende mucho de los patrones de consumo, lógicamente depende de la cantidad de paquetes años, que es una medida que usamos nosotros, y los años de fumador, ¿verdad? Evidentemente a partir de los 50 años hay una caída relativamente normal de la función pulmonar que se vuelve logarítmicamente mayor en los pacientes que usan tabaco, en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Entonces, a partir de los 50 años sí que... Es más manifiesta entonces. Se manifiestan más. O sea, hoy incluso van cambiando los patrones por el tema del entorno ambiental, una serie de factores que se van sumando. ¿Lo del fumador pasivo es realidad?
Sí, existe el riesgo del fumador pasivo, es de un 25% más alto que de una persona no expuesta de presentar un cuadro respiratorio. ¿Eso depende de cada persona o está relacionado también con el tiempo de exposición? Está relacionado con el tiempo de exposición y hoy ya hablamos de humo de segunda mano. El tabaquismo pasivo se le considera humo de segunda mano y también ya existe hoy lo que es el humo de tercera mano, que es decir, si yo fumo ahora aquí, ese humo puede quedar en el ambiente por 24 y un poco más de horas y eso se considera humo de tercera mano. O en el auto, por ejemplo, algún padre que se encierra en el auto a fumar, ese humo puede persistir en el vehículo por más de 24 horas y afectar eventualmente a los chicos. Con solo comentar ya me está haciendo toser ya. Eso no sabía, o sea, eso es nuevo. Las nomenclaturas sí aparecieron a partir de fumador de tercera... humo de tercera mano. Humo de tercera mano. Y el fumador pasivo, lo que es el humo pasivo, entre comillas, se llama humo de segunda mano. Sí, bueno, eso conocíamos, ¿verdad? Pero no es el humo directamente producido por la fuente, sino que es el humo... Y un ambiente como este, un ambiente cerrado, de ahí la prohibición de fumar en lugares cerrados, ¿verdad? Así mismo, ese es el humo de incluso el vehículo. Y si yo fumo en un vehículo, ¿hasta cuánto tiempo puede quedar eso? Y depende de cuánto se ventile, pero se calcula que más de 24 horas, de hecho... muchos padres se encierran a veces a fumar para no fumar en la casa o no fumar frente a los chicos y después los chicos ingresan al vehículo y eventualmente, fundamentalmente los que tienen algún tipo de predisposición asmática, por ejemplo, empiezan a tener crisis, ¿verdad? Ok, muy bien. Uno creía que con el cigarrillo terminaba todo. Sin embargo, aparecen los famosos vapeadores. ¿Qué es lo que son los vapeadores en realidad? Bueno, en verdad son dispositivos electrónicos de delivery de nicotina, ese es el nombre correcto que hoy se les da. Son productos que contienen nicotina, la gran mayoría de ellos, y que el uso inicial eventualmente tenía planificado utilizarlos como una medida alternativa para cesación tabáquica, es decir, en la búsqueda de alternativas nicotínicas, no tabáquicas. Para reemplazar la nicotina se fue intentando hacer eso. El gran problema fue que se escapó de las manos, es decir, un producto que eventualmente podría haber sido utilizado en personas para dejar de fumar, se fue masificando en estratos menores de edad, menores de 18 años, jóvenes. 18 años, y el gran problema que tenemos hoy es la epidemia juvenil de una nueva generación de adictos a la nicotina, ¿verdad? A ver, para poder entender, se hizo inicialmente con un fin noble que era reemplazar al cigarrillo porque era menos perjudicial que el cigarrillo y sin embargo no se pudo controlar. ¿Qué es lo que tiene en realidad un vapeador? En el caso del cigarrillo uno sabe, ¿verdad? Tiene la nicotina, tiene el alquitrán, tiene un filtro. ¿Qué tiene un vapeador? La nicotina es fundamental porque es la que genera el gancho. O sea, la dependencia al producto se produce por la nicotina. Aparte de eso tiene diferentes... ¿Y eso está cuantificado? Está cuantificado. El tema es que como al no ser productos estrictamente controlados, realmente muchos de ellos no sabemos cuánto tienen. La verdad, yo en primer lugar tengo que decir públicamente que yo estoy en contra de esto, ¿verdad? Nunca fumé, ni cigarrillo, ni mucho menos lo otro. Pero yo me voy y compro un cigarrillo y bueno, yo calculo que tiene una cantidad determinada. Cuando yo doy ¿cómo se llama? Un pucho, ¿cómo se dice? Un puff, una pitada. Una pitada, cuando doy una pitada al vapeador, yo sé exactamente cuánto tiene o puede tener cualquier cantidad. Dicen las cajetillas que tienen algunos 2 miligramos de nicotina, otros 5, hay hasta 8. El tema es que al ser tan... Está etiquetado. En teoría está etiquetado, el problema es que hay una ley que prohíbe incluso los de 5 miligramos, sin embargo hoy se venden en cualquier mercado de 24 horas. A medida que tiene más miligramos la nicotina, un aditivo genera más adicción. Tiene más adictivo, claro, y el gran problema está que con el cigarrillo incluso nosotros tenemos una medida. Por ejemplo, el fumador te dice, yo fumo 4 pavilos por día. Sin embargo, medir o cuantificar la utilización de los dispositivos electrónicos se vuelve muy compleja porque como lo utilizan cada rato y lo utilizan en cualquier lugar, porque como tiene aromas y aromatizantes y sustancias químicas que tienen un buen olor, entonces cuesta mucho cuantificar exactamente la utilización de estos productos, lo que hace que sea muy difícil corroborar con el paciente la cantidad que está utilizando actualmente, ¿verdad? Yo, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, doctor José Fusillo, puedo inferir que el cigarrillo es predecible porque es un atado, tiene 20, 1 o 2 pavilos, 1 o 2, 3 unidades, con el otro no se puede medir, entonces puede ser mucho más perjudicial.
Es así mismo y datos alarmantes que aparecieron últimamente. Existían o existen dispositivos que dicen no tener nicotina. La FDA sacó un comunicado hace unos 8 años, donde habían estudiado y vieron que los dispositivos que decían no tener nicotina también los tenían. Es decir, no hay forma de que se genere la adicción si no tiene nicotina. Entonces probablemente no les convenga a la industria vender un producto sin nicotina. La industria sabe muy bien cómo funciona la nicotina y ellos lo que necesitan es generar un nuevo grupo de personas que consuman por más tiempo su producto que están vendiendo. Lógicamente necesitan esa nueva generación de jóvenes, ¿verdad? Estamos entrando de a poco en el tema. En el Paraguay se hizo una audiencia pública en estos días. Hay un proyecto de ley que pretende reglamentar la venta, porque hoy día a través de cualquiera de estos locales de venta 24 horas uno puede comprar sin problema, y si no solicita a través de un delivery y el delivery lleva a la casa donde puede estar un joven. ¿Cómo se puede hacer para reglamentar esto? ¿Se está trabajando en un proyecto de ley? Hay un proyecto de ley que presentó el diputado Freddy Franco, justamente. Él presentó, nosotros tuvimos el lunes pasado en el Congreso, hicimos una presentación sobre los datos que tenemos nosotros sobre el consumo de dispositivos electrónicos en el país y sobre los eventuales daños y potenciales riesgos que eso implica. Lo que hoy más nos preocupa es la facilidad para conseguir estos dispositivos. Hay una resolución municipal que prohíbe la venta a menores de 18 años, pero como en nuestro país tenemos mucha fragilidad para los controles, vos tenés una ley que prohíbe algo, pero nadie asume el control. Entonces lo que tenemos hoy son nulos controles, una publicidad masiva en redes sociales y en una generación que consume mucho dispositivos electrónicos de todo tipo. Lógicamente es mucho más fácil, digamos, sugerir el consumo de estos productos, ¿verdad? Entonces estamos ante un gran problema, porque las leyes pueden ayudarnos, pero si no se controlan, de vuelta vamos a estar en un problema, ¿verdad? Como vos bien sabés, Brasil, Argentina y Uruguay en gran parte tiene prohibida la venta, la importación y la distribución, o sea, tienen prohibido, o sea, si bien tienen un mercado negro muy alto, y eso fue lo que esgrimieron algunos congresistas aquí en el país como para no apoyar la ley fundamentalmente del tabaco. El mercado negro se puede controlar con otras formas, pero la prohibición que tienen esos países hace que ellos consuman nuestros productos. O sea, vamos por parte. El doctor José Fusilo, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, nos está afirmando que estos productos, los vapeadores, ni siquiera se pueden adquirir, ni un mayor puede adquirir en Argentina, Brasil y Uruguay. Está prohibido. La venta libre está prohibida. Es decir, ¿Y dónde se vende entonces? Se vende en el mercado negro. En el mercado negro. O sea, está prohibida la venta. Y el consumo de ellos está también siendo alto. Pero Ciudad del Este, ¿y se proveen de por Ciudad Paraguay? del Este pasan una cantidad enorme diariamente de dispositivos por Entonces día. los primeros que se van a oponer a este proyecto de ley van a ser los paraguayos. Genera mucho dinero, al igual que la industria del tabaco. De hecho, la industria tabacalera es la misma. O sea, la industria tabacalera en los últimos 10 años ha comprado casi todas las fábricas de industria electrónica, ¿verdad? Qué bárbaro, estoy realmente sorprendido. Quiero poder encauzar bien la conversación, porque tampoco me interesa involucrarte en temas, a lo mejor no sé si querés o no querés hablar de eso, pero vamos a irnos por parte. El cigarrillo es bien conocido. Acá se produce exceso de cigarrillo y el cigarrillo nuestro va de contrabando a los países vecinos. Lo mismo ocurre con los vapeadores. Sí. Y ahora con el agravante nos está diciendo que las empresas tabacaleras están adquiriendo a los dispositivos electrónicos, los vapeadores, para poder comercializar en los países de la región, en el Mercosur. En el mundo, las empresas tabacaleras se han volcado a la producción del cigarrillo electrónico. Porque En el mundo. en el mundo. Y acá también. Y aquí estamos viendo ya que, bueno, vos te vas a cualquiera de estos mercados 24 horas y vas a ver que la misma góndola de determinada marca tiene también una determinada marca de cigarrillo electrónico. Es decir, son las mismas personas que si te sentís liberado, podés decirlo, doctor. No, acá no hay problema, censura cero. No, pero las marcas no las sé realmente, pero sí están directamente ligados. De hecho, hay máquinas que están, hay unas máquinas que son para
tirar los dispositivos electrónicos, porque eso también es otro problema, el daño ecológico que pueden producir a largo plazo, y ponen unas máquinas que son para tirar, dispensar, digamos, los dispositivos y tienen la marca del cigarrillo encima, ¿verdad? Bueno, entonces, a esta altura ya tengo que hacerte la siguiente pregunta. ¿Es factible, suponiendo que salga una nueva ley que se prohíba la comercialización de los productos electrónicos, los vapeadores, ya no va a haber ninguna posibilidad, ¿verdad? Entonces, ojalá esa va a ser una solución. Sin embargo, así como tuvimos problemas recién con el tema del impuesto al tabaco que no se consiguió, veo también negra la posibilidad que se pueda conseguir esto. ¿Vos te mostrás también así de pesimista, doctor Fusillo? Lastimosamente sí, ¿verdad? Me tocó estar en más de una ocasión en el Congreso, y el lunes justamente que tuvimos la audiencia pública hubo, aparte de los diputados que eran los que estaban promoviendo la ley, muy poco interés de los demás miembros del Congreso como para intentar por lo menos debatir o aprender sobre estos dispositivos, ¿verdad? Me dicen en la producción que hay varios padres que están llamando diciendo que los vapeadores también están con alguna sustancia de tipo cannabis. Eso también... Sí, ese es el otro problema de los dispositivos. Hoy se sabe que son la puerta de entrada eventual, no solamente al cigarrillo convencional, porque 1 de cada 2 chicos que consuma probablemente va a terminar fumando cigarrillo convencional, pero sino que también es la puerta de entrada a otras drogas, ¿verdad? Eso ya ocurrió en Estados Unidos y está ocurriendo en otros países de Europa, donde la venta es mucho más libre. Y bueno, ese es el otro temor que tenemos. Por eso decimos siempre, este no es solamente un problema del Ministerio de Educación, doctor, sino que esto ya, del Ministerio de Salud, sino que también es del Ministerio de Educación. En los colegios nosotros venimos con la Sociedad Paraguaya de Neumología dando charlas de capacitación, no de capacitación, sino de concientización a los alumnos, y vemos realmente mucha inquietud en el alumnado y por sobre todo mucha ignorancia en algunos temas, ¿verdad? Ahí me dicen que hay incluso casos en el colegio que se registran que hubieron chicos que convulsionaron, ¿verdad? O sea, evidentemente le afecta en demasía por lo que estaba señalando, doctor Fusillo, que sin darse cuenta las sucesivas pitadas hace que inhale cada vez más sustancia y eso le va afectando. Ustedes ven, entrando ya en el tema médico, por lo menos en esta parte, en el Hospital INERAN donde vos estás, el número de pacientes que reciben con cáncer, ¿tienen ustedes como institución todos los insumos necesarios como para enfrentar esta o están en déficit? Bueno, como todos hospitales públicos tenemos algunos déficits. Nosotros no hacemos tratamiento para cáncer de pulmón en el hospital, nosotros hacemos diagnóstico, es decir, eventualmente recibimos... Remiten al INCAM. Y para el tratamiento se remite al INCAM. Nosotros lo que hacemos es eventualmente hacer el diagnóstico, la estadificación del cáncer y después se remite al INCAM para el tratamiento, ¿verdad? No hacemos tratamiento allí en el INERAM, ¿verdad? Y los insumos para el diagnóstico, que mayormente son quirúrgicos o endoscópicos, mayormente los tenemos, ¿verdad? O sea, eso no sería un problema para ustedes desde ese punto de vista. Para Hay el que preguntar con la gente diagnóstico del INCAM. Para el diagnóstico no. Hay que preguntar con la gente del INCAM. Así mismo, ellos sí están teniendo muchos déficits. ¿Y las enfermedades son las mismas que se ven con el cigarrillo convencional como le conocemos con los vapeadores? Sí. El riesgo está, el problema es que los dispositivos electrónicos tienen todavía relativamente poco tiempo de consumo. Difícilmente veamos chicos con cáncer de pulmón debido al cigarrillo electrónico, aunque hay trabajos que eventualmente mencionan que esa posibilidad exista, pero todavía es temprano. Lo que sí vemos, a diferencia del cigarrillo convencional, son los daños agudos del cigarrillo electrónico, es decir, chicos que se internan por neumonía, chicos de 17, 18 años que normalmente no deberían por qué tener una neumonía y se internan con cuadros bastante severos respiratorios. O sea, son la famosa neumonía extracomunitaria que se le dice. Así mismo, o neumonía comunitaria, pero que... sin factor de predisposición. Normalmente una neumonía es muy rara en un muchacho joven, sí. Pero sin embargo hoy estamos viendo... Se ve más neumonía que antes. Mucha preocupación, más neumonía y mucho... Y casi siempre vapeadores. Están relacionados. Nosotros estamos haciendo una estadística, un trabajo ahora, tratando de encontrar si esto es casualidad o es causalidad. Muy bien. Me permití, doctor, unos pequeños consejos comerciales, vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Hoy con el doctor José Fusillo. Bueno, estamos de vuelta con el doctor José Fusillo, parte final de la programación del día de la fecha. Hablamos del cigarrillo, de los vapeadores en adolescentes, en adultos.
Ahora tenemos que hablar de un tema que me contaba, doctor, tiene mucha vigencia, mucha preponderancia, mucha incidencia, que son los niños. Así es, nosotros el año pasado en el Congreso Paraguayo de Neumología hemos presentado un trabajo que hemos hecho encuestas en diferentes escuelas y colegios mayormente del área central, donde vimos con mucha preocupación que en un grupo etario entre 11 y 15 años, 11 y 15 años, uno de cada 3 chicos comentaba haber probado los dispositivos electrónicos y uno de cada 5, 22% exactamente, los consumían en forma regular. Entonces estamos hablando realmente de algo grave. Recientemente, entre marzo y febrero, se publicaron 2 trabajos muy grandes que hablan de la performance estudiantil de los chicos que consumen nicotina, y se vio que había un deterioro en las capacidades de concentración y también una disminución en cuanto a la performance estudiantil, es decir, tienen peores notas comparados con los que no utilizan dispositivos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, como te decía, no solamente de un problema de salud pública, sino que de un problema educacional. Y la dependencia de la nicotina hace muchas veces, y hemos tenido consultas ya de chicos que en los colegios son ya muy estrictos con las prohibiciones, y como necesitan de repente ya tanto la nicotina, pierden la capacidad de concentración en el aula. Entonces el problema se está expandiendo mucho más allá de solamente relacionarnos con alguna enfermedad respiratoria, sino que claramente en el desarrollo neurológico de los chicos, y es allí donde siempre las discusiones ingresan, porque los defensores te dicen, no, pero los adultos necesitan que no se prohíba para dejar de fumar, pero sin embargo es muy escaso el número de adultos que consumen los dispositivos electrónicos, menos del 5%. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es a cuántos niños y adolescentes estamos dispuestos a volver adictos a la nicotina para que un adulto deje de fumar. Eso que planteas es un tema dantesco. Yo realmente me quedo preocupado, ¿verdad? Niño de 11 años. 11 años. Entre 11 y 15 años. Entre 11 y 15 años. Si tenemos un chico de 14 años que hoy está consumiendo en forma regular, no sabemos cómo va a llevar ese chico a los 24 años. Por supuesto. Y no sabemos si qué agregado va a tener, ¿verdad? El cigarrillo, droga. Ahí exactamente. La dependencia va a crecer por el consumo y las necesidades van a ir cambiando. Es decir, va a necesitar cada vez más nicotina para satisfacer la necesidad de nicotina, y es probable que migre a otras formas. De acuerdo a la experiencia y al conocimiento que tenés, doctor, en otros países, en Europa, en los Estados Unidos, esto está a la venta para adultos mayores, ¿verdad? Sí. Estados Unidos tiene en algunos estados totalmente restringidos, o sea, prohibiciones totales, y otros estados tienen, digamos, la venta libre, en algunos estados incluso con receta médica, como terapéutica para cese tabáquico. Gran Bretaña tiene, fundamentalmente en Inglaterra, un programa de cesación tabáquica que incluye la utilización de dispositivos electrónicos bajo prescripción médica. Lo mismo pasa en Australia. El problema es que recientemente ellos reportaron que, fundamentalmente en Inglaterra, de vuelta, como decía Maradona, se le escapó la tortuga. O sea, lo que iba a ser solamente recetado por médico, hoy creció enormemente en el consumo en jóvenes, y de vuelta están teniendo el mismo problema. Es decir, y claramente la industria no apunta al fumador. O sea, si vos ves estos dispositivos con aromas a melón, frutos rojos y con dispositivos de colores, ese no es un dispositivo medicamentoso ni farmacológico, ni siquiera es un dispositivo que sea atractivo para un adulto. Están claramente inducidos a apuntar hacia una generación joven. Claro, claro. Y vamos a Paraguay. Habíamos hablado de algunos lugares que atienden las 24 horas, los Vigi, ¿verdad? No, hay que decir las cosas por su nombre, ¿verdad? Yo lamento mucho, pero es la realidad. Ahí es donde se consigue. En todos estos lugares, sí, tipo de atención 24 horas, donde se consigue. Pero en Ciudad del Este también es fácil el acceso, ahí se consigue en forma absolutamente ilegal, clandestina, en la calle. En la vía pública, en la calle, uno puede comprar tranquilamente por cajas inclusive y llevarlas a vender. Y esos productos son aún peores
peores que los otros porque no pasan por ningún control de Dinavisa ni ningún control impositivo. Es decir, los que vienen de Ciudad del Este no tienen el más mínimo los control. que se venden en la calle en forma informal, no. Y estos que se venden en los negocios de Asunción sí tienen En teoría pasan por un control de Dinavisa. Digo en teoría porque no me consta, pero los controles tampoco... en Paraguay no tenemos capacidad laboratorial como para evaluar la composición química de estos dispositivos, como si tiene Argentina o si tiene tal vez otro país. ¿Y eso termina la carga y se desecha o se vuelve a cargar? Se desechan y ahí está otro problema. Los desechos de los cigarrillos electrónicos generan metales pesados como el plomo, por ejemplo. Hoy hay trabajos que evaluaron muestras de saliva y de sangre en los usuarios de cigarrillos electrónicos y encontraron valores sugestivamente elevados de plomo, incluso de uranio en algunos trabajos, pero estamos hablando de temas complejos, ¿verdad? No sabemos ese plomo a largo plazo cómo puede llegar a influir en el desarrollo de alguna patología, ¿verdad? Vos estuviste escuchando gran parte del programa que tuvimos con el ministro David Velázquez. Sin embargo, no estamos en guerra. Pero me suscita la idea que esto también debiera ser una escuela en tiempo de guerra para combatir a este nuevo flagelo que son los vapeadores y los cigarrillos, sobre todo los vapeadores, porque no se le da la debida importancia y puede ser mucho más perjudicial que el propio cigarrillo. Mira lo que te digo, los vapeadores podrían ser potencialmente más perjudicial. ¿Qué sugerís dentro de una currícula? ¿Qué te gustaría que se enseñe, por ejemplo, a los alumnos del primer curso, segundo curso, o sea, quinto, sexto, séptimo, no de la media, no sé cómo se llama ahora, pero lo que era antes, primero, segundo y tercer curso del básico, a partir de ahí enseñarles de riesgo, beneficio, costo-beneficio de todo esto? ¿Cómo se tendría que implementar una educación? Debería de insistirse mucho primero en la calidad del consumo de información. Creo que ese es un problema muy profundo en los jóvenes. Ellos tienen hoy acceso a un abanico enorme de información y mira, a los adultos nos cuesta, y lo pasamos en la pandemia, que nos costaba evaluar qué información era fidedigna o no. Imagínate vos los jóvenes que mayormente consumen TikTok o Instagram, es decir, hoy tienen referentes que no son científicos ni médicos, que son referentes simplemente por tener muchos seguidores, ¿verdad? Entonces hoy es una población mucho más atractiva y fácilmente adictiva, ¿verdad? En el Paraguay tenemos la ley 5538/15 que prohíbe vapear en el transporte público, espacios cerrados y en cualquier lugar donde haya niños presentes. También se debe tener en cuenta las personas que te rodean en otros lugares públicos. ¿Se cumple? No, eso podemos decir con propiedad que no se cumple. Letra muerta. Imagínate vos, doctor, que y en el año 2014 Estados Unidos vivió estos momentos. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama El Gran Vapeo, que muestra muy bien cómo vivieron ellos estos momentos. Vapeo. El Gran Vapeo se llama, que cuenta la evolución de la industria de los cigarrillos electrónicos. Y en aquel momento ellos mostraban cómo los dispositivos electrónicos se vendían en los supermercados 24 horas al lado de las golosinas. Eso mismo estamos viendo hoy. ¿Dónde están los dispositivos electrónicos? Están en la caja, al lado de las golosinas. Hoy cuesta mucho más conseguir una figurita de la Copa América o del Mundial o un preservativo. Cuesta mucho más, es mucho más difícil porque muchos tienen vergüenza de pedir el preservativo antes que agarrar un dispositivo electrónico. O puedes agarrar un pot tranquilamente y pagarlo en caja y lo puede hacer cualquier chico. ¿Cuánto cuesta? Y están rondando desde 30.000 guaraníes. Imagínate vos con 30.000 tenés de 3.000, 4.000 PAF. Y son dispositivos que al no tener los impuestos del tabaco son mucho más baratos, ¿verdad? O sea, no pagan impuestos los vapeadores. Muchos de ellos ingresan como dispositivos electrónicos. Si pagan el mismo impuesto que un pendrive, ¿verdad? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y así mismo es. Yo no sabía ese detalle. Entonces ellos están de alguna u otra manera evitando el pago de impuestos y sin embargo el perjuicio a largo plazo va a ser más grave que el propio cigarrillo. Lo que se está buscando es que la misma carga impositiva del cigarrillo convencional se pueda volcar hacia los dispositivos electrónicos. Ese es un problema mundial, no es solamente aquí. En Paraguay todavía estamos muy lejos ni siquiera de alcanzar niveles impositivos relativamente
útiles para el tabaco, imagínate vos si vamos a estar discutiendo cigarrillo electrónico, ¿verdad? A mí me hace un daño terrible. Alguien está vapeando a mi lado y enseguida me provoca tos. El cigarrillo o el vape me es absolutamente igual. Y el agravante es que incluso ahora en los partidos de fútbol, que ya considerábamos como una época perimida pasada, ahora volvemos con los vapeadores. Sí, pues tienen diferentes aromas y el gran problema es la percepción de seguridad. Hay una falsa percepción de seguridad que puede ser muy nociva si es que no se educa realmente a la población de los riesgos eventuales, ¿verdad? Doctor, te agradezco de corazón. ¿Algo que no te haya preguntado y que quieras compartir con Diálogo Franco? No, insistir de vuelta, fundamentalmente yo me enfoco mucho en el consumo de los jóvenes, niños y adolescentes, insistir a los padres que están viendo que alienten a que se realicen charlas educacionales en los colegios y poner a disposición de todos los padres los contactos de la Sociedad Paraguaya de Neumología, donde tenemos especialistas que pueden hacer ¿Ustedes están haciendo eso? Estamos haciendo, hemos realizado en los últimos 4 o 5 años más de 35 o 40 colegios, estamos dando charlas educacionales en el interior. Hay un trabajo que es muy complejo por el tiempo y por la disponibilidad económica, pero no hay mucho apoyo, lógicamente, para este tipo de charlas. Entonces, pero lo intentamos. Si me capacitas y me instruís, yo me ofrezco como voluntario también para poder salir a dar charlas, porque realmente el daño que se ocasiona es tremendo y tenemos que evitar. Es nuestra responsabilidad educar más que con las palabras, con el ejemplo. Así que lo que están haciendo me parece muy importante. Así es, porque no queremos quedarnos viendo del costado. Vos sabés que la industria tabacalera le llevó muchos años de ventaja a la investigación médica. Durante muchos años incluso algunos médicos inducían la utilización de cigarrillos como un foco terapéutico. Lo mismo está pasando ahora y nosotros no podemos de vuelta cometer el mismo error histórico. Bueno, doctor José Fusillo, gracias por estos minutos con Diálogo Franco, muy amable. Gracias a vos por la invitación. Estuvimos con el doctor José Fusillo, nosotros nos vamos, si Dios permite, regresamos el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Nos vemos el próximo lunes. Diálogo Franco fue presentado por